Bueno, me encanta lo que Dios está haciendo porque nos ha llevado mucho a hablar del mismo tema. O sea, teníamos una idea, pero Dios empezó a llevarnos a todas desde el mismo tema y no habíamos compartido como la prédica entre nosotras y aún así cosas que está hablando Dani, que habló Nayi, que ha hablado Lili, que ha hablado Cata, se han interconectado y pues me encanta ver eso porque se muestra qué tanto los ama Dios. O sea, Dios está tan atento al corazón de cada uno de ustedes que a cada uno nos pone qué decir acá adelante y no es por bien de nosotras ni por nada de eso, sino que es el amor de Dios hacia cada uno de ustedes. Entonces, hoy quisiera hablarles de un tema muy sigiloso, pero no sé si alguno de ustedes ha experimentado que lo haya mordido un perro o picado un insecto. Sí. Bueno, a Dani la mordió mi perro hace poco, lo tengo en video y todo. Pero no sé si que después de esa experiencia difícil, ustedes de pronto desarrollaron una especie de fobia o miedo. Y Dani cada vez que ve a un perrito es como, o sea, ve como a Bombo, ¿no? Porque fue el que le creó la fobia. Es como, ya tranquilo. Y es supremamente normal, ¿no? Porque pasamos por un momento difícil. Y para los que no tienen esa fobia le puede parecer un poco exagerado. En el caso, chequen esto, si yo llego a decir la palabra serpiente, personas reaccionan de esa forma, ¿sí? Y por favor no le muestren una foto a Dani de eso, porque va a parecer, y algunos van a decir, ay, pero qué exagerado, pero es una fobia que hay, ¿cierto? Y quien tiene esa fobia está reaccionando conforme al recuerdo que hay en su corazón. De pronto ustedes recuerdan o cada vez que se ven a un perro, no sé si en el caso de Lili, pero cada vez que ve a un perro, de pronto se acuerda de eso y dirá como, hey, me acuerdo de qué fue lo que pasó y pues me da miedo, ¿sí? Entonces, lo están viviendo y en ese momento lo sienten en carne propia. Históricamente, no sé si ustedes han experimentado eso o lo han escuchado, pero uno siente con el corazón. Normalmente uno piensa eso. ¿Por qué pasa eso? Lo que pasa es que en el cerebro, pues nosotros ya sabemos que no es el corazón, pero uno pues le atribuye eso al corazón, ¿cierto? Lo que pasa es que en el cerebro se liberan ciertas hormonas. No sé si ustedes han escuchado la oxitocina, la serotonina, la adrenalina. Primero el cerebro responde a un estímulo, el cuerpo la produce y el corazón, por estar lleno de nervios, de músculos y de venas, responde. Entonces ustedes tienen miedo y ¿qué pasa? Se acelera un poquito el corazón, ¿cierto? Ustedes están felices y ¿qué pasa? Se acelera también un poquito el corazón. Pero ustedes saben que no es lo mismo la acelera de un corazón miedoso a uno feliz, ¿cierto? Ustedes saben distinguir entre esas dos cosas, ¿cierto? Entonces, o no sé si la ira en algunas ocasiones, pero es que quería decirle, ¿y por qué no le dije? Y en algunas ocasiones la ira puede llegar a hacer cometerlo a uno actos que uno no debería, ¿cierto? Pero como somos personas que ya creemos en Dios y que nacimos de nuevo, pues nosotros estamos como en esa constante lucha de no dejarnos llevar por las emociones. Y el rey David tenía esto supremamente claro. No sé si ustedes piensan en David, en el rey David, ¿y qué piensan? Conforme al corazón de Dios, amado, guapo. ¿Qué otro por ahí hay? Los salmos, la valentía, ¿cierto? Y para muchos o para todos es un referente, por lo menos. Y uno leyendo el Antiguo Testamento se da cuenta que después de siglos y generaciones, el rey se estaba portando mal, pero decía, por amor al rey David, te voy a dejar ahí. O va a seguir la descendencia de la hija. O sea, después de tantas generaciones, Dios, a pesar de los malos actos de las otras personas, dejaba la descendencia de David.
Entonces, vayamos al Salmo 139, 23, 24. ¿A alguien le gustaría leerlo? ¿Alguien que tenga una voz así súper fuerte? Salmo 139, 23, 24. Muchas gracias. Así es. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El rey David obviamente sabía que en el corazón se guardan emociones y él era consciente que para tener una intimidad con Dios necesitaba tener unas emociones saludables, ¿cierto? Y unos sentimientos saludables. Y es que en ocasiones vivimos preocupadas por el hoy, o algunos, en mi caso, en el futuro, en qué va a pasar, y se nos olvida, como decía, digamos, Nayi ayer, se nos olvida pensar en cómo me siento, qué estoy guardando en mi corazón. Y yo creo que el rey David lo entendió en esa época, y por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y aparte dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de vida eterna. Entonces él veía eso supremamente importante. Y es por esto que el día de hoy quiero hablar sobre una emoción que sigilosamente nos daña por dentro y que en muy pocas ocasiones le prestamos atención. Y es el tema de la amargura. Entonces vamos a ver cómo tratarla para no perder la gracia de Dios. Entonces, tratando de encontrar una definición, me di cuenta que varios autores o psicólogos definían la amargura como el rencor, pero muchos coinciden que es la mezcla entre la tristeza y la ira. Entonces me fui a la Biblia y en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que esa palabra amargura significa picria, o se estorbe y por ellos sean muchos, por ella muchos sean contaminados. Entonces esa palabra picria significa punzante o veneno. La amargura es definida como punzante o veneno, ¿sí? Y a mí me gusta definir la amargura como todo aquello que te guardas y contamina y pudre tu interior o envenena tu interior. Entonces es interesante cómo el apóstol Pablo relaciona la botánica o las raíces con la amargura. Yo soy bióloga, me gusta mucho la parte de las plantas y no sé si alguno de pronto sabe un poquito de botánica o tiene planticas, le gusta este tema, pero hay unas malezas que se meten o se pegan a las otras plantas y la raíz se mete al tejido vascular y le roba todos los nutrientes. Ese tipo de raíces se llaman austorios y conectan con el tejido vascular. En nuestro caso, si fuéramos una planta, las raíces de la planta se pegarían a nuestras venas, por decirlo así. El tejido vascular de las plantas es como la relación entre nuestras venas. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen una raíz pegada a sus venas, que se alimenta de todo lo que les llega? Uno se muere. ¿Por qué? Porque los nutrientes van al parásito y no van a uno, ¿cierto? Se los está robando todos. Entonces es increíble cómo Dios le muestra al apóstol Pablo esta analogía de la raíz de la amargura y por eso él decía que una raíz de amargura puede quitarte la gracia de Dios y aparte de eso puede hacer que tú empieces a contaminar a otros. Entonces, y yo en mi mente generaba una controversia porque yo decía, es que la amargura muchas veces es causada por algo injusto, alguien me hizo daño a mí, ¿sí? Y porque eso me va a afectar tanto y porque eso se puede llegar a volver un pecado. Si fue alguien que fue injusto contra mí, en el caso de Dani fue algo que se salió de sus manos, o sea, ella no tuvo la voluntad o fue algo que ella pudiera escoger y eso de pronto amargó su corazón, ¿sí? Y uno dice, ¿pero por qué? Y el problema con la amargura realmente es avanzar y retener, ¿sí? Retener el dolor, retener la ofensa. Entonces vamos a hacernos como una especie de autodiagnóstico
Y aquí, pues yo no soy psicóloga, pero Nayi me va a mirar así raro si yo llego a decir algo mal. Y es una persona que está amargada, se enoja o se irrita con facilidad. ¿Sí? Entonces usted vaya pensando, vaya introspectando por dentro, vaya pensando si usted voy a decir algunas cosas y que si a usted le pasa alguna de esas, ¿sí? Entonces se enoja o se irrita con facilidad. Medio le dicen algo y, ay, no, pero es que usted por qué, ¿sí? Y genera contienda o es muy fácil, muy irritable. Vive decepcionado. Dificultad para dejar ir los sentimientos. Esas personas que todo el tiempo están sobrepensando, pero ¿por qué me lo dijo? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Sí? Y todo el día están, yo lucho con eso, o sea, no es que esté predicando, yo lucho con el sobrepensamiento y no es fácil. Y a mí me gusta, digamos, hacer el devocional en la mañana, pero cuando yo veo que estoy sobrepensando mucho, yo dije, me voy a bañar. Me voy a bañar, me voy a distraer. ¿Por qué? Porque uno empieza, Señor, voy a orar, y después empiezo, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Pero por qué yo no le dije? Entonces yo dije, voy a desbloquear mi mente un momento, me voy a mojar con agua muy fría y retomo, ¿sí? Pensamientos negativos como, tengo muy mala suerte, todo me sale mal o no sirvo para nada. Si usted de pronto todo el tiempo se siente victimizado y todo el tiempo, pero todo me sale mal, pero nada me sale bien. Culpar a los demás de sus propios problemas. Una persona amargada se la pasa, es que eso fue culpa de mi mamá porque mi mamá me dijo esto. O yo soy así porque mi papá toda la vida me trató mal. O es que yo soy así porque se queja constantemente. Una persona amargada. Reclama por cualquier cosa, se aleja de las personas, son egoístas y cree de antemano que todo lo que hagan le va a salir mal. Ahora, yo he identificado dos tipos de amargura, que es la que les contaba al comienzo, que puede ser en el caso de que te hicieron algo y pues se te salió de las manos. Pero hay otra que es provocada por nosotros mismos y es la envidia. Entonces, en el primer caso, un comentario. No sé si a las mujeres les ha pasado, pero siempre hay un familiar, una tía, la misma mamá, que llega y le dice a uno, uy, pero usted se está engordando. Y uno todo el tiempo está, después ve a la tía y uno ya se amarga, ¿cierto? Se amarga la vida porque uno dice, voy a ver a mi tía y mi tía me va a decir algo mal. O no quiero, o no quiero llegar a esa reunión porque ya sé que mi tía me va a ver y me va a hacer quedar en ridículo, ¿cierto? Un comentario, un acto injusto, una ruptura amorosa, la muerte de un ser querido. Y una vez identificado, porque la importancia o el propósito de este mensaje es que identifiquemos si tenemos esa raíz de amargura en nosotros. Una vez identificado, es muy importante expresarlo y dejarlo ir. Si tú tienes la oportunidad de decirle, tía, la verdad es que no me gusta que comentes sobre mi cuerpo, ¿sí? No enfrente de todo el mundo, pero sí cada vez que tú me dices esto me incomoda. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque si no empezamos a crear una raíz de amargura dentro de nosotros. Y es muy importante que así lo digas, lo dejes ir. Pero en el llegado caso que sea un evento donde de pronto no podemos expresarlo, porque ya nos hablamos por la persona, porque la persona de pronto ya falleció, ya se fue, no tenemos el número, lo que sea, es muy importante perdonar. Y es que el perdón no se hace porque la otra persona lo merezca, ¿sí? Muchas veces decimos, es que el día que ella me pida perdón, yo la perdono, ¿sí? Y créanme que Dios es demasiado enfático en el perdón. Él dice, ¿sabes qué? Deja la ofrenda ahí y ve y soluciona, y luego yo te la recibo. Porque para Él es demasiado importante el perdón. Y el perdón obviamente va ligado con la raíz de amargura. Una persona que no perdona es una persona que está amargada por dentro, ¿cierto? Entonces, independientemente si puedes hablar con esa persona y expresarte o no, es muy importante perdonar. Y es que si nos ponemos a pensar, aquí ninguno merecía el perdón de Jesús, ¿cierto? Ninguno lo merecía. Pero Él nos enseñó con su ejemplo a que es muy necesario hacerlo. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una condición, ¿sí? Es una condicionalidad. Dios nos perdona también, pero nos pide que nosotros también lo hagamos. Entonces voy a hablar del segundo caso, que es la envidia. Y este es un sentimiento, un pecado difícil de reconocer porque muchas veces la gente la siente y no se preocupa por sanarla. Yo encontré que Jerry Bridge incluye la envidia en su lista de pecados que los cristianos toleramos y tendemos a consentir. Y él define esto como el dolor que sentimos y que a veces va acompañado de resentimiento por las ventajas de otras personas. Entonces, la envidia, si ustedes se ponen a ver, fue la causante del primer homicidio en la Biblia. ¿Cuál fue? Caín y Abel. Una raíz de amargura o una envidia puede llegar a hacerte o a hacer cosas que tú te desconoces completamente. Y hay veces decimos, pero no es tan grave. O muchas veces no identificamos que tenemos eso, pero realmente nos daña por dentro. Entonces, muchas veces enmascaramos la envidia con otros sentimientos. En mi caso personal, ¿qué pasó? Yo se supone que toda la vida fui cristiana, pero no me comporté como una cristiana. Cuando Dios me llama al evangelio, pues ya a empezar un nuevo camino, yo empecé a ir a la iglesia y la gente empezó a decir que yo era una niña que jugaba con los hombres. Entonces, pues yo les decía, conóceme. Y si tú me conoces y es verdad, pues saca tú las conclusiones. Pero lo más triste es que justificaban es que Dios me habló y Dios me dijo que tú eras así. Entonces muchas veces esa envidia la justificaron con el hablar sobre Dios y que Dios les dijo que su don de discernimiento o su don de ciencia les dijo que pasaba eso. Y les podría enumerar muchas cosas que pasaron en ese ambiente, por decirlo así, pero realmente es una raíz de amargura, de envidia que esas personas tenían en su corazón. Entonces, por eso es tan importante diagnosticarnos y decir, hey, la verdad es que yo estoy atacando tanto a esa persona, pero es porque me duele su avance, me duele que le vaya bien, me duele, no sé, cualquier otra cosa que de pronto podamos sentir envidia. Y siento que a veces el ambiente cristiano se presta mucho para eso, porque yo veo a mi amiga profetizando, entonces empiezo, no sé, a pensar, pero eso es mentira, pero no sé qué, ¿sí? Porque a veces nos volvemos muy competitivos en ese ambiente y se nos olvida o no nos examinamos, como decía el rey David, en ese aspecto. Y lo peligroso también de la envidia es que es un ataque espiritual, ¿sí? O sea, acá en muchas ocasiones puede llegar a hacer actos físicos o dañar a la otra persona o actuar en venganza, pero muchas veces te puede hacer atacar a la persona espiritualmente en tu mente. Entonces tú en tu mente empiezas a desearle el mal. Y ahí es cuando tú no estás colaborando con Dios, sino lastimosamente estás colaborando con el enemigo, porque tú todo el tiempo le estás deseando mal a la otra persona. Entonces, para combatir la envidia es muy necesario pedirle a Dios que examine nuestro corazón y nos muestre si inconscientemente estamos haciendo algo o tenemos una emoción contraria a Él. Y algo que sanaba mucho mi corazón, o en algún aspecto que yo llegue como a medio a sentir envidia o cualquier cosa, yo siempre le digo, Dios, gracias porque tu amor alcanza para todos. Y así como tu amor está alcanzando para esa persona, también alcanza para mí. Y de pronto no es mi tiempo, pero va a ser mi tiempo. Y tus recursos no son limitados. Entonces, así como tú le das a esa persona abundantemente, pues ahí no se acabaron tus recursos. Él no es como un papá que todos los recursos se le acabaron a su hijo. A nosotros también, o sea, Él es el dueño de todas las cosas. Entonces es muy importante que obviamente llega tentación y no es que uno, pero qué pecador soy, sino es, creo que estoy sintiendo envidia, ¿qué hago? Orar por nuestros enemigos,
o orar por esa persona que de pronto no sentimos orar. ¿Saben que eso es demasiado liberador? Porque tú empiezas a ver a la persona con amor y empiezas a ver lo bueno. Algo que yo le decíamos a Nayi hoy es que tú tienes un don súper especial para ver lo bueno en las personas. Y eso en serio no es fácil, porque a veces uno llega a un lugar y le cae a uno a alguien mal de una vez. Pero Nayi, ay, tan hermosa, tal cosa. Y yo... Pero obviamente eso habla mucho de cómo ella maneja sus emociones delante de Dios. Y qué lindo es que podamos siempre ver lo bueno delante de las personas. Y si Dios nos cuenta un secreto acerca de una persona de que está en pecado o lo que sea, que nosotros con amor podamos edificar a esa persona. Entonces, volviendo al comienzo, el salmista, sin ser psicólogo, decía: examíname, pruébame, conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame. Entonces, una vez tú te examinas, identificas tus debilidades, identificas si tienes una raíz de amargura, es importante inclusive ser puesto a prueba, porque él decía: pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y es que en la ley de los hebreos, les voy a contar así una historia que encontré súper extraña, está en número 5, ustedes lo pueden leer. Había una prueba que se llama prueba de Sota. Entonces, si el hombre creía que su mujer le había sido infiel, pues no hay una forma de cómo comprobar eso. Entonces iba al sacerdote y le decía: creo que mi mujer me está haciendo infiel. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Cogía agua, cogía un polvo de la tierra que se cree que de pronto pueda tener cenizas y por eso lo haga amarga, y decía que si la mujer se lo tomaba y era infiel, les voy a leer textualmente, está en el verso 27. Dice: si hubiese sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán a ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Entonces, si era culpable, se hinchaba su vientre, eso quiere decir, se volvía infértil. Pero si no, pues no le pasaba absolutamente nada. Entonces, una vez entendemos eso, y bueno, gracias a Dios, nosotros ya no estamos sometidos a ese test de infidelidad delante de Dios, porque el pecado es una infidelidad delante de Dios. Imagínese usted cada vez siéndole infiel a Dios, tomar agua amarga y mirar a ver si se vuelve infértil o no, sería súper trágico. Pero algo que aprendía y Dios me decía: la amargura te vuelve estéril espiritualmente. Y por eso a Dios le parece tan desagradable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú empiezas, como decía también el versículo, tú empiezas a contaminar a otros. Una persona amarga cae en murmuración. Claro, como tiene ese resentimiento ahí, ay, fulanita me dijo, no sé, Lili le pasó algo en el trabajo y empezaron a hablar mal de ella, y como un corazón herido empieza a dañar el resto. Y pues no sabes cómo, pero la amargura empieza sin querer a amargar los corazones de los demás. Y no sé si les han pasado que les llega un chisme y uno pensaba bien de esa persona, y como les llegó el chisme, de ahí en adelante uno dice, y lo ve, y uno dice, pero, ¿sí? Te amargó el corazón, y por eso empieza a pudrir a los demás. Y por eso es tan importante examinarnos y decir: hey, ¿será que estuvo murmurando porque esta persona hizo un comentario que no me gustó y empezó a echar raíz? Ustedes saben que en una semilla lo primero que sale es la raíz. Necesita tomar nutrientes. Hay raíces de árboles que son capaces de romper rocas. No sé si han visto las carreteras que se suben, rompen hasta el concreto, rompen todo. Entonces, no sé si les ha pasado eso en el trabajo, pero una persona amarga, usted no quiere estar con esa persona amarga. No sé si los que estudian en el colegio, en la universidad, si hay un grupo y les dicen: hágase en grupos de a 2, de a 3. Usted lo último que quiere es estar con la persona conflictiva, ¿cierto? Uno dice: si tengo opción entre 5, ya sé por lo menos cuál no. ¿Por qué? Porque va a generar un problema, porque va a ser una carga, ¿cierto? Y en este ambiente cristiano, una persona amarga no gana almas para Cristo,
porque todos los ven sin amor y sin misericordia. Una persona amarga se la pasa quejándose de todo. ¿Y cómo vas a una de las leyes de ser misionero y de ganar a otros es el amor? Tú no puedes ganar a otros sin amor. Y la amargura obviamente te vuelve infértil en ese aspecto. Entonces, no en vano también ese texto hace referencia a la gracia, al sacrificio, y pues obviamente ese autodiagnóstico, si lo llegamos a hacer a nosotros y encontramos la amargura, es importante que cortemos y desarraiguemos completamente con esa amargura. ¿Por qué? Porque lo que pasa en esas plantas, que les decía que son parásitas, no es suficiente cortándole el tallo porque ella vuelve a salir. Por eso también el apóstol Pablo hace la analogía con la raíz de amargura. Tú la necesitas sacar de raíz. Y me acuerdo una vez, no sé si ustedes han visto las orquídeas, pero las orquídeas, el sustrato a veces son un montón de palitos. A veces les ponen muchos palitos o rocas o cosas así y ellas se empiezan a amarrar. Una vez me tocó trasplantar una orquídea de un lugar a otro, pero se pegó a la matera y ellas aparte tienen como un pegamento, se pegó a la matera y yo cuando lo fui a sacar salió una cucaracha supremamente grande de todo el sustrato. Y Dios me decía, así es la raíz de amargura, tanto que casi que me tocó matar a la planta para poder trasplantarla, porque ella pues obviamente ya no podía crecer, porque es que todas las raíces empezaron a pegarse como a todos los sustratos, y no sé si han visto una raíz, pero una raíz es muy difícil de tú limpiarla, mucha gente que siembra, la siembras en arena porque es fácil sacarla, pero es muy importante reconocer si tenemos esa raíz de amargura. Entonces, hoy lo que vamos a hacer, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle como el salmista a Dios, Dios, examina mi corazón. Yo voy a decir 2 palabras y de pronto el equipo si se mueve en donde ciencia, en conocimiento. Yo voy a decir 2 palabras y ustedes ahí donde están, Dios les va a mostrar la persona que de pronto les hace sentir esa emoción o cualquier situación. Entonces, si ustedes pasaron por una situación y sintieron esa emoción, pues Dios les va a ayudar a hacerse ese autodiagnóstico, también para que ustedes puedan salir de ahí y puedan empezar a ser fértiles. ¿Por qué? Porque necesitamos arrancar esa raíz de amargura para poder vivir en la plenitud de Dios y poder ser fértiles y poder dar fruto. Entonces voy a empezar. Pero antes quiero darle gracias, Dios, por este momento. Gracias porque tú nos enseñas con amor, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios presente. Y sabemos que en este ejercicio, como decía Dani, no nos vas a juzgar, sino que nos vas a ver con amor. Nuestra única intención aquí es poder ser fértiles delante de ti y poder reconocer todo lo que nos está haciendo daño o nos está bloqueando vivir en plenitud delante de ti, Señor Jesús. Apenas escuchemos esas 2 palabras, Señor, yo te pido que tú traigas a nuestra mente la persona o la situación que nos provocó ese sentimiento, Señor Jesús, y que tú nos guíes a salir de esa raíz de amargura, o tú la arranques, Señor Jesús, o nos ayudes nos ayudes a buscar ayuda si lo necesitamos, si es algo muy fuerte, que nos digas todo el tiempo que de pronto llevamos adormecidos espiritualmente, sin ser conscientes de lo que eso provocó en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces cierre sus ojitos. La primera palabra va a ser amargura. Muchos de pronto se les va a venir a mente el papá, la mamá, el hermano. O de pronto otros no sientan nada. Y la segunda palabra va a ser envidia.
Señor, gracias por este autodiagnóstico, Señor, que nos estamos haciendo. Gracias por revelar, Señor Jesús, quién o qué desencadenó estas dos emociones. Y yo te quiero pedir que nos ayudes o que nos liberes de esa emoción, Señor Jesús, porque queremos experimentar y beber de tu agua, Señor Jesús. Queremos experimentar tu plenitud y nadar libremente delante de ti, Señor Jesús. No queremos que ninguna raíz de amargura venga a dañarnos por dentro, papá. Pero sí queremos que tú empieces a enraizar todos tus frutos, Señor Jesús. Que podamos experimentar tu bondad, tu paciencia, tu gozo, todos los frutos del Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.